Buenas tardes, vamos a empezar entonces la clase. Hoy vamos a ver cómo encender un LED utilizando Arduino y vamos a aprender a utilizar los pines digitales de las entradas que son los input y definiendo el segmento de setup con el pin mode. Eso vamos a hacer. Esta es la imagen de un pulsador y como se puede ver acá tiene 4 patas. También hay de los que tienen solo 2 patas. De los que tienen 4 patas, internamente tiene un metal aquí que une esta pata y otro metal que une esta pata y esta pata. Y acá tienen otro elemento que tiene otra chapa aquí, otro metal, y al pulsar esto se une todo esto y conduce. Entonces, si la energía eléctrica que va aquí, al cerrarse, conduce aquí y se comporta como un interruptor o como un pulsador. Entonces, es eso. Entonces ustedes presionan aquí y conecta un circuito. Entonces, eso es lo que hace. Los componentes que vamos a usar son varios cables de conexión, una tarjeta protoboard o placa de prototipos, un Arduino R3, un diodo LED que se va a prender y apagar, una resistencia de 10 kilo ohmios que les voy a mostrar después. Este se usa para conexionarlo con el pulsador que está aquí. Entonces vamos a necesitar un pulsador y una resistencia de 220 ohmios. Esta resistencia de 220 ohmios se usa para proteger el LED y esta resistencia de 10K se usa con el pulsador, como vamos a ver después. Acá tienen la resistencia, color rojo marrón es 220 ohmios. Entonces la resistencia se conoce por sus colores, rojo marrón es 220. Aproximadamente desde 100 ohmios ya protege al LED, porque esta resistencia protege al LED. Más o menos entre 100 y 300, 330 aproximadamente es el valor que se usa para proteger al LED. ¿Cuál es la diferencia que si yo uso una de 100 o una de 300? Solo va a variar en la intensidad que se ilumina el LED. Es decir, que si usan una de 100 va a circular mayor voltaje y corriente dentro del circuito, porque este tiene menor valor, entonces va a iluminar más. Y si tiene una de 330 va a iluminar menos, solamente en eso varía. Entonces, viendo entre 100 y 300 un promedio, podemos elegir, por ejemplo, 220 ohmios, un promedio que podemos elegir. Acá tienen la otra resistencia de 10K y esta es la que se usa con el pulsador para proteger el pulsador. Acá tenemos nuestra placa de prototipos o protoboard y acá tenemos los cables para el protoboard y nuestro Arduino R3. Entonces, estos son los componentes que estamos teniendo. El diodo LED. Bueno, formas de conectar el circuito les voy a mostrar con el gráfico del circuito para que podamos analizar. Y existen de dos formas, una que se llama resistencia pull up y otras que se llaman pull down. El gráfico que tenemos es el pull down, el que tienen aquí. Esta es la forma de conexionar normalmente que más se usa. ¿Por qué? Porque el pull down ustedes apretan y él conduce y se prende, y largan y él se apaga. Esa es la conexión pull down. Entonces, como su nombre los dice, hay que presionar para abajo. Entonces, cuando se presiona para abajo, él se enciende. Y cuando lo levanta, o cuando se levanta solo, él se apaga. Entonces, esta es la configuración más normal. Pero si ustedes quieren invertir, se puede invertir ese proceso
y es este que se llama pull up. Esta otra forma, pull up. Si colocan como pull up, el circuito funciona encendido. Entonces, al iniciar, ya se prende el dispositivo que tienen conectado a esto. ¿Y en qué varía? Solo varía en la ubicación de estos dos elementos. El que dice S1 es un pulsador y el que dice R1 es una resistencia. Si tienen como pull down, primero se conecta S1 y luego la resistencia. Y si tienen lo inverso, el pull up, primero la resistencia y luego el pulsador. Para que puedan entender eso, tienen que imaginarse que aquí tienen una batería y acá tienen la parte positiva de la batería y acá tienen la parte negativa de la batería. La corriente va a tratar de circular desde el positivo hasta el negativo hasta llegar a tierra o GND. Entonces, este es el camino que va a tratar de tomar. Cuando tenemos una construcción pull down, esto está energizado acá, llega hasta acá y como esto está abierto no conduce acá y esto está apagado. Entonces el Vout que va a la señal del Arduino entonces va como salida apagada. Entonces cuando no apretan el pulsador entonces esto está apagado. Imagínense que yo aprieto el pulsador y este viene aquí, porque acá ya conduce. Acá está conduciendo, viene acá y va al Vout. Entonces la corriente hace esta trayectoria. Entonces fíjense aquí, VCC, viene el botón, cierra en este circuito, conduce aquí y va al pin digital del Arduino. Entonces funciona de esa forma. Y esta resistencia es para que no vaya directo a GND. Siempre se usa para proteger el circuito, porque va a haber un corto cuando se une directamente un VCC con un GND. Entonces siempre requiere una resistencia para su protección. Entonces por eso tiene una resistencia aquí. O si no, directamente iba a ser el pulsador y a GND, pero eso no es posible. Entonces hay algo intermedio que es la resistencia. Pero aquí lo que les quiero mostrar es que ustedes cierran este circuito, se une esto y conduce aquí y va al pin digital. Entonces va al Vout. Ahora les muestro la configuración inversa que es la de pull up. Vean esto. Empieza con el positivo, tiene la resistencia y directamente va a Vout, como ven aquí. Entonces el camino de este es el que tienen aquí. Del positivo pasa por la resistencia y va al pin digital, al pin de salida, al Vout. Eso significa que inicia prendido. El otro, en este caso el pull down, inicia apagado y en este caso inicia prendido. Esa es la diferencia. Entonces aquí va del VCC directamente al pin digital. Ahora, ¿qué pasa cuando esto está cerrado? Cuando ustedes cierran esto, la resistencia, eso hace que directamente busque el camino más corto. La corriente busque el camino más corto al cerrarse aquí. Él no trata de ir por este pin, sino trata de ir a GND. Entonces lo que hace es pasar de la corriente pasa de la resistencia a GND cerrando este circuito. Y si seguimos este camino, no sale hacia el pin digital, entonces se apaga. Entonces este inicia prendido y cuando ustedes pulsan el botón aquí no conduce nada, entonces se apaga.
Al iniciar esto conduce aquí, cuando ustedes apretan el pulsador, entonces la corriente va aquí y no sale aquí. Entonces, este inicia prendido, cuando apretan el pulsador se apaga. Y este inicia apagado, cuando apretan el pulsador se prende. En el ejemplo que nosotros vamos a ver es el de pull down. Y acá tienen la conexión de pull up y pull down, pero no se ve muy bien. Yo les voy a mostrar directamente en el simulador. Y acá habla de lo que son los pulsadores y lo que les estaba contando, de que es el pull down y el pull up, para que tengan esa información. Tienen ahí. También tienen referencia de los valores high y los valores low. Ustedes saben, como ya vimos, un valor 1 o un valor true o un valor high significa prendido. Un valor low, un valor 0 o un valor false significa apagado. Entonces estas son las dos constantes que se utilizan en el código Arduino, que ya están definidas internamente. Esta es la conexión pull down. Entonces va del positivo a una de las patitas del pulsador. Va al pin de salida que está acá, y por otro lado va a GND. Les voy a mostrar en otro gráfico mejor. Dice: el pulsador es un componente que se conecta dos puntos de un circuito donde es presionado. Se utiliza una resistencia pull down junto con un pulsador para conectarlo a un pin de entrada digital y de esta forma poder saber cuándo el pulsador es presionado. Si el pulsador está presionado, el valor del pin 10, en este caso del Arduino, que es lo que se desea en general, lo usa el pin 2, como por ejemplo se usa el pin 2 en la mayoría de los ejemplos, y cuando se envía un valor 0 es low. En el caso contrario, cuando se envía 5 voltios es high. Esta placa protoboard debe tener una resistencia de 10K, que es lo que les mostré, conectada entre el pin de entrada y tierra, como se ve en el esquema. Entonces este es el esquema. Acá sí se ve mejor para que se pueda entender. Acá se ve 5 voltios, acá dice 5 voltios, que es una batería. Entonces acá tiene una batería. Vamos a seguir el camino de este a dónde va. Se va a 5 voltios, va hasta aquí y se va hasta el pulsador. Llega hasta el pulsador. Cuando se cierra este circuito, entonces conduce aquí, y en vez de ir por este camino tiene dos opciones. Fíjense cuáles son los dos caminos posibles. Este es un camino posible y este es el otro camino posible. Lo que él va a tratar de hacer siempre es buscar el camino que va a GND. Entonces este es GND. Acá tiene 5 voltios, y cuando se cierra el circuito lo que va a tratar de hacer es llegar a GND. Entonces va a conducir ahí va a llegar. Entonces este es un camino y este es la otra alternativa. Yo cierro el circuito, y como acá hay una resistencia, entonces esto va a polarizar el circuito y va a disminuir la corriente que circula por acá. Entonces lo que va a hacer es va a entrar en este pin que está acá. Este es el pin número 13, 12, 11 y 10, que era lo que decía acá en el texto, que va a usar el pin número 10. Entonces nuestro pin de entrada, ahora es la primera vez que vamos a ver que usar estos pines digitales como entrada. Las dos clases que tuvimos usamos como salida. Entonces este pin 13 usábamos como salida, por ejemplo, y ahora vamos a usar como entrada. Al usar como entrada acá,
lo voy a definir como entrada dentro de mi código Arduino. Pero también lo tengo que conectar aquí de esta forma. Entonces, esta es una conexión pull down. Me voy otra vez hasta el esquema que tengo aquí. Si tengo este esquema, entonces es del 5 voltios al pulsador, del punto medio a V out y del otro punto la resistencia a tierra o GND. Esa es la conexión pull down. Entonces veamos otra vez. VCC o 5 voltios que va al pulsador, del punto medio va al pin del Arduino, entonces entra aquí, que este es V out, y luego del mismo punto medio una resistencia que va a GND. Entonces ahí cierra el circuito. Entonces al cerrar este circuito, la corriente va a venir aquí, va a entrar aquí, y eso va a ser mi señal. Y mi señal puede ser solamente dos valores, uno que sea high y otro que sea low. High es cuando tiene 5 voltios, y como sabemos que tiene 5 voltios, porque de acá estamos quitando 5 voltios y estamos alimentando y va a entrar aquí. Cuando entra 5 voltios acá, entonces vamos a tener una señal de lectura high. Y cuando esto está apagado acá, vamos a tener 0 voltios acá y esto va a ser low. Así funciona este circuito. Acá tienen otras fotos. Y acá tienen el código. Pero yo les voy a mostrar el código más bien en el simulador. Ahora mismo vamos a entrar al simulador para ver eso. Y ahí tienen el simulador. Acá en el simulador tenemos también una conexión pull down. ¿Cómo vemos eso? Acá está 5 voltios. Ahí se ve en la etiqueta. 5 voltios. Siguen el cable. Esto alimenta el protoboard. Como se ven acá, toda esta línea está energizada aquí. Entonces, de esa misma línea tomo un cable y lo conecto en la misma dirección de una de las patitas del pulsador, de una de las terminales del pulsador, y de la otra patita de la terminal del pulsador lo conecto al pin 12. Entonces mi pin de entrada va a estar numerada en el pin 12. Entonces acuérdense de eso, que en el pin 12 va a estar mi entrada. Y en el pin número, este otro LED está en el pin número 2. Entonces este pin número 2 va a ser output, porque va a alimentar este LED. Entonces ya tengo definido. El que viene del pulsador va a ser input, que es el número 12. El pin número 12 va a ser de input y el pin número 2 va a ser de input. Digo, va a ser de output, quiero decir. Entonces, este es output que va a alimentar esto y este es de input. Entonces, eso mismo es lo que vamos a anotar en nuestro código. Que este va a ser, el pin número 12 va a ser de input y el 2 va a ser de output. Y lo vamos a definir acá. Vamos a definir una variable que se llama pulsador con el valor de 12. Y vamos a definir una variable LED con el valor de 2. Entonces el LED está conectado al pin 2 y el pulsador está conectado al pin 2. Eso es lo que tenemos ahí. Luego vamos a usar una variable de estado que va a contener el valor de high o low. Y luego vamos a usar este estado anterior, pero antes quiero irme, antes de mostrarle este que primero abrí.
Ya está. Entonces, vuelvo a este. Voy a definir una variable que se va a llamar intercambiar y una variable que se va a llamar estado anterior. Esos son los valores que voy a tener aquí. Este ejemplo que les voy a mostrar acá se va a comportar. Voy a ver un poco cómo se va a comportar. Cuando tiene un estado anterior, este se va a comportar como si fuera un interruptor. Hay una diferencia entre un interruptor y un pulsador. La diferencia es que en un interruptor usted aprieta una vez y se queda prendido. Y el pulsador usted tiene que mantener presionado para que se quede prendido o apagado. Entonces les muestro en el ejemplo antes de mostrarle el código. Yo aprieto una vez y se van a dar cuenta que se prende el LED. Y aprieto otra vez y se apaga. Aprieto una vez y se prende. Aprieto otra vez y se apaga. Entonces, este está funcionando como interruptor. Les muestro cómo va a funcionar como este ejemplo que tienen aquí es el mismo, solo que este va a funcionar como un pulsador. Voy a iniciar la simulación, presiono y él se tiene que prender. Ahora mismo estoy presionando con el teclado y él se prende, y largo y se apaga. Mantengo presionado y él se prende. Esa es la diferencia entre un pulsador y un interruptor. Entonces, yo tengo que seguir apretando acá para que él se prenda y tengo que largar para que él se apague. Cuando trabaja como interruptor, ustedes apretan una sola vez, largan y él se mantiene prendido. Apretan otra vez y él se apaga. Entonces, esa es la diferencia. Y de acuerdo a qué es lo que ustedes quieren hacer, van a elegir entre el algoritmo de un pulsador o el algoritmo de un interruptor. Para explicarles quiero empezar desde el más sencillo y voy a irme a ver cuál es de los que tienen aquí, cuál es el más sencillo. Este es el ejemplo más sencillo, entonces le voy a explicar de este y voy a ir jugando con este código hasta para mostrarle algunas cositas. En este caso está ubicado en otro lado el pin, está ubicado este LED en el pin número 13 y el pulsador en el 2. Está invertido con respecto al otro diagrama. Entonces voy a quitar otra vez el código para mostrarles. Bueno, este LED vamos a ubicar a cuál está conectado. Entonces vamos a hacer por un lado el camino de este y vamos a seguir este color verde. Está ubicado en el pin número 13. Entonces el pin número 13, como está conectado en el LED, va a ser de output. Y el pulsador vamos a seguir aquí. Este de color azul está ubicado en el 2. Entonces ya tenemos esas dos referencias. Tenemos cuál es de input y cuál es de output. Voy a entrar en el código a mirar un ratito. Y vamos a definir dos variables. En el 13, en el pin número 13 de este color verde, está conectado el LED. Entonces yo defino una variable que se va a llamar LED. Entonces entero int LED es igual a 13. Entonces defino una variable que se va a llamar LED y que va a tener un valor 13 que hace referencia a este pin que está acá, que está conectado a un LED. Por otro lado, tengo definido esta variable pulsador
que es también un entero, y tiene valor 2, que hace referencia al pin 2 del Arduino. Entonces, en el pin 2 del Arduino está conectado un pulsador. Luego entro en este pin mode, y con pin mode yo lo que hago es decidir si un pin que está acá va a ser de entrada o salida. Y fíjense cómo está definido: pulsador como input, y pulsador es 2. Entonces este pin 2 está definido como input, como entrada, el que está definido acá. Pin mode pulsador, input. Y el otro es pin mode LED, output. Y LED vale 13. Entonces el pin 13 que está aquí está definido como output o como salida. Eso es lo que yo necesito ubicar primero. Además de eso, voy a usar una sentencia nueva que ahora les muestro, que se llama serial.begin 9600. Esto es estándar y siempre es así, y es una nueva sentencia que ahora les muestro, y esta sentencia sirve para colocar en el puerto serial los valores. Ustedes tienen su Arduino, que es este que está acá, y acá tienen el cable que se conecta a la computadora, y lo que van a hacer es una comunicación entre su Arduino y la computadora, y esa comunicación es bidireccional. Yo puedo leer datos de la computadora o puedo enviar datos hacia la computadora. Para que yo pueda ver la información que se está enviando, entonces tengo algo acá que se llama monitor serial, que dice acá monitor serie, monitor en serie. Entonces abro esta consola y voy a poder ver los valores que están viniendo, ya sea lo que yo estoy enviando. Entonces esto va a simular que yo estoy enviando datos a la computadora. Para que pueda enviar los datos, ustedes saben que abrir un archivo es con el comando open, entonces viene a hacer lo mismo. Con este comando sería el punto begin, ustedes abren el puerto de comunicaciones para que se comunique el Arduino con la computadora a través de este conector que está acá, que va al USB de la computadora. Bueno, pero a ver qué significa este 9600. Este 9600 es la velocidad con la cual se comunica este Arduino con la computadora. Ustedes saben que, por ejemplo, los modem se comunican a ciertas velocidades, o ciertos dispositivos se comunican a ciertas velocidades. Una de las velocidades estándar y más bajas, y la más normalizada, es la de 9600. Ustedes, por ejemplo, pueden conectarse una calculadora con su computadora o un dispositivo externo con su computadora, y la mayoría de esas comunicaciones son a 9600 bps o 9600 baudios. La unidad de medida es bit por segundo o baudio. Ustedes esto tienen para la velocidad que tiene para comunicarse. Esa es la velocidad de comunicación que tiene. Entonces se comunica en baudios. Y el valor que tiene por defecto es 9600. Ustedes pueden variar esto y lo pueden hacer, pero acuérdense que el estándar es 9600. Si en su computadora lo tienen configurado el puerto 9600, en el Arduino lo tienen que tener también a 9600. Si en el Arduino suben ese valor, por ejemplo 11.500, 11.650, también en el Arduino tienen que colocar ese valor. Entonces en ambos dispositivos tienen que colocar la misma velocidad. Por defecto, sin tocar nada, ni en la computadora ni en el Arduino, es con este valor de 9600. Entonces con esto se asegura que se comunique el Arduino con su computadora. Bueno, entonces ya tenemos definidos esos elementos que están aquí. Les muestro ahora la conexión, cómo está.
todas las conexiones están en pull down. Y acuérdense que pull down inicia apagado. Entonces, cuando yo conecto mi Arduino, este LED va a estar apagado. Cuando aprieto el pulsador, él se va a prender. Voy a iniciar la simulación para que se pueda ver eso. Si tenemos una conexión pull down, este LED inicia apagado. Eso es lo que nos pasa con pull down. Y cuando yo presiono esto, él se prende. Entonces, yo tengo que mantener presionado para que él se prenda y largo y él se apaga. Entonces, eso es pull down, cuando inicia apagado. Y para recordar cómo estaba la conexión en un pull down, este que está en verde lo voy a cambiar a rojo. Entonces empieza con 5 voltios. Ahí lo moví a 5 voltios. Empieza con 5 voltios, se va hasta la placa de protoboard y todo esto queda energizado con 5 voltios. De ahí estiro un cable, que en este caso lo voy a seguir poniendo rojo. Rojo es como para decirle que esto está conduciendo 5 voltios. Entonces conduce aquí, se va hasta acá, conduce aquí, todo bien. Después tiene dos caminos para irse. Tiene una resistencia aquí y tiene GND. Entonces tienen estas posibilidades. O puede ir a GND o puede ir a este otro que tiene color azul. Por defecto, cuando esto está apagado, entonces no conduce este dispositivo que es el pulsador y recibe aquí este que tiene aquí, recibe un valor 0, que es decir que va a recibir 0 voltios, que está conectado al pin número 2. Entonces, al recibir 0 voltios, él va a tener un valor de low o 0. Entonces va a tener low. Pero cuando yo presiono esto, entonces este que está acá conduciendo acá va a entrar aquí, va a pasar por aquí y va a ir por acá. Y ahora le voy a cambiar de color rojo. Entonces, cuando yo mantengo presionado, todo esto conduce acá y entra acá la energía, y ahí se convierte en un valor high positivo de 5 voltios. Eso es lo que pasa en una conexión pull down. Entonces, ustedes al presionar esto, conducen. Bueno, ahora vamos a entrar otra vez al código y les voy a seguir mostrando cómo está. Entonces, acá en el setup ya definimos si nuestro pin queremos que funcione como entrada o como salida. Y ya está. Y ahora, después de ejecutarse este código de setup, que es la primera parte, entonces entró al setup, colocó y abrió el puerto de comunicaciones entre la PC y el Arduino. Luego dijo que el pin número 2, que está acá, que se llama pulsador, va a ser de entrada, y el otro que dijo que este pin número 13 va a ser de salida. Sale ahí y entra este bloque que se llama loop. Entonces este es el inicio del loop y este es el final del loop, y se ejecuta de esta forma. Entonces entra aquí, termina acá la ejecución, sube otra vez y se ejecuta otra vez. Entonces él siempre hace este ciclo, termina una ejecución y comienza otra vez. Como el código es secuencial, entonces hace este movimiento, va para abajo y luego sube otra vez. Es como un ciclo de repetición do while, pero es infinito, entonces nunca termina su ejecución. ¿Y qué es lo que va a hacer dentro de ese proceso de ejecución continua? Lo primero que va a hacer es, va a leer el valor que está en pulsador, va a leer el estado del pulsador. El estado del pulsador dijimos que es este que está aquí, y puede tener dos estados posibles, puede tener un valor high o low.
y eso es lo que lee, un valor high y low, 0 o 1, eso es lo que está leyendo. Entonces lee eso con esta sentencia que está aquí, que se llama digital read. Entonces con digital read lo que leemos es el valor que viene de esta variable, que puede ser reemplazado directamente por un número 2 que está así. Pero para que se entienda más, entonces le ponemos una variable. Acuérdense que siempre el pulsador vale 2. Entonces leemos lo que viene de este cable y entra a este pin del Arduino. Entonces leemos ahí. El resultado de la lectura guardamos en una variable que se llama estado. Voy a ver si definí esa variable que se llama estado. No definí aquí. Podría haber definido acá como global. En este caso está definido acá dentro del ciclo loop y es una variable local dentro de este bloque. Como lo que se va a estar ejecutando dentro de este bloque no va a terminarse, entonces está bien definir acá esa variable estado. Yo puedo definir acá como una variable global o puedo definir como local al loop, no hay problema. Eso depende como ustedes quieran. Entonces yo defino la variable estado y estado va a contener dos posibles valores. Va a contener un valor high cuando se presiona o low cuando se deja de presionar. Y esos son los valores que va a tener este valor de estado. Estado va a tener low o high. Y ahí en el puerto serial imprimo el valor de estado. Entonces va a imprimir un valor de 0 o 1. Y vamos a ver en el monitor serial qué es lo que está imprimiendo, si imprime un 0 o un 1. Y luego, siguiendo el código, pregunta si estado es igual a 1. Entonces si el estado es igual a 1 o el estado es igual a high, da lo mismo preguntar así. Si el estado es high, entonces voy a prender el LED y digo digital write LED high y prendo el LED. Y por el else, entonces significa que el estado es low. El estado es low del otro. Entonces acá es high. Y acá por el else es low. Entonces como es low, voy a hacer digital write, voy a prender el LED con un valor 0. Entonces lo que estoy haciendo es, si presiono el LED, entonces yo acá enciendo el LED, y si apago, o sea, y si no está activo, entonces apago. Entonces cada vez que presiono, esto va a estar en high, esta variable estado va a estar en high cuando yo estoy presionando. Entonces aprovecho en ese momento, y ¿qué voy a hacer? Voy a prender el LED con esta sentencia que dice digital write LED con high. Y por el caso contrario, pasa aquí y evidentemente estado va a tener un valor low, y entonces voy a aprovechar esto y voy a apagar. Ahora les voy a mostrar otra vez la simulación. Voy a quitar el código y les voy a mostrar la simulación. Presiono y él se prende, largo y él se apaga. Entonces funciona de esa forma. Bueno, ahora voy a cambiar el código. Yo les dije que si este serial.print tenía el valor de high o low, y acá decimos que si es high el estado, entonces poner este en high, entonces poner este LED en prendido. Fíjense un poco, voy a simplificar un poco más el circuito. Estado tiene high o low. Cuando yo presiono es high y cuando yo apago es low. Entonces podría haber hecho directamente este código que le estoy por hacer ahora. Pongo digital write y estado ya tiene un valor high y low cuando viene y se carga aquí. Entonces voy a copiar esto que está acá y en vez de high o low
voy a poner el valor que viene de esta variable que se llama estado. Y esto borro, esto que está aquí borro. Entonces el código resultante es más simplificado. Esto. Y ahora vuelvo a entrar otra vez aquí para mostrarle. Lo que hago es leer el estado del pulsador y lo cargo en la variable estado. Estado puede tener dos valores, high o low. Imprimo el valor en la consola para que se vea qué es lo que viene y hago digital write en el pulsador, te digo, en la variable LED, que es el pin número 13. Entonces prendo LED ahí con el valor de estado, y acuérdense que siempre estado puede tener un valor de high o low. Inicio el simulador, escondo un rato el código y pruebo. Cuando yo aprieto es high y cuando largo es low. Entonces tienen un código mucho más corto porque la variable estado o es high o es low. Entonces tienen ahí estas posibilidades. Bueno, entonces ya tenemos ahí el funcionamiento de eso. Ahora voy a mover un poquitito el código. Voy a detener esto. Voy a mover esto, o voy a reducir de tamaño. Voy a ver un poco qué puedo hacer. Quiero mover un poco. Estoy moviendo a propósito para mostrar los dos al mismo tiempo. Ahí entran los dos al mismo tiempo. Les quiero mostrar el monitor serial. Ahí ven. Ahora voy a iniciar la simulación. ¿Se dan cuenta? Voy a borrar primero los valores que tiene ahí. Cuando pulso el pulsador se van a dar cuenta que tienen valor 1. Ahí ven que tiene valor 1. Eso es porque estoy imprimiendo este serial.println estado. Print ln significa imprimir nueva línea. Entonces se imprime el valor de estado, que es 1 aquí. Entonces cada vez que estoy presionando el botón y se prende, esto está imprimiendo un valor 1. Ahora voy a alargar y quiero que se fijen que su valor es 0. Entonces se comporta así: cuando presiono es 1 y cuando largo es 0. Esos son los valores que está viniendo del pulsador. Cuando yo alimento al pin número 2 que viene del pulsador y de esta parte que está energizada, entonces él se comporta y acá está entrando un valor 1 y cuando presiono tiene un valor 0. Entonces lo que quiero mostrarles es que en un pin digital solamente tiene dos valores posibles: o 1 o 0, 1 o 0, 1 o 0. Y esos valores son high o low. Entonces todos estos pines que están acá, que van numerados desde el 0 hasta el 13, solo manejan dos estados posibles, ya sea el 0 o el 1. Y ahí lo pueden ver fácilmente. Entonces eso es lo que le quería mostrar, que esta variable estado solamente puede tener dos valores posibles. Bueno, entonces ya ven aquí el funcionamiento de esto. Ahora les muestro el código que le dejé pendiente aquí de este otro. Y este otro funciona como interruptor. Y les voy a explicar cómo se hace este código para que puedan ver la diferencia entre un código y otro. Voy a tener la simulación para poder mostrarles mejor. Vamos a analizar entonces. En este caso está invertido los cables. Está el pulsador en el pin número 12. En este pin número 12 está el pulsador y en el LED está en el pin número 2. Aquí en el 2 está el LED. Bueno, entonces primero defino una variable pulsador con valor 12 y un LED con un valor 2. Luego defino una variable estado que es el mismo que ya vimos, que va a funcionar igual.
Luego definimos una variable que se va a llamar intercambiar. Y luego definimos otra variable que se llama estado anterior. Estado anterior necesitamos guardar porque nosotros tenemos que pulsar solamente una vez y cambiar. Entonces, solo una vez él tiene que funcionar. Porque voy a iniciar otra vez para mostrarles. Yo necesito tener una variable que se llama estado anterior, porque el estado anterior me dice si es prendido o apagado. Pero ¿qué pasa si yo le doy prendido y sigo manteniendo pulsado esto? Si yo no hubiera definido esta variable anterior dentro de mi código, lo que va a hacer cuando yo presiono acá, va a parpadear, va a ser esto que está acá, así va a ser. Porque se va a prender y se va a apagar porque va a entrar una vez, va a cambiar de estado, va a poner en high y va a poner en low, entonces va a ser un parpadeo. Para eliminar ese parpadeo, entonces voy a definir una variable que se va a llamar estado anterior. Eso me va a posibilitar para que pueda hacer eso. Y el intercambiar hace el cambio entre los valores de high y low. Eso es lo que va a hacer. Vamos a ver cuando entremos acá en este código. Bueno, entonces, una vez definidas estas variables globales, vamos a entrar en el setup y vamos a definir nuestros pines de entrada y salida. Evidentemente, el LED va a ser de output y el pulsador va a ser de input. Igual para todos los casos que tenemos de ejemplo. Una vez definido eso, termina la ejecución del setup y va dentro del loop y este se queda ejecutando en forma continua. Y hacemos el mismo código que teníamos en el otro. Guardamos en estado el valor que tiene el digital read, en este caso del pin número 12. En el pin 12 vamos a leer, entonces este pin 12 es del pulsador. Entra acá la señal y acá leemos si tiene un valor de 1 o 0. Entonces eso se guarda en estado. Y luego entramos en este if, y es la parte principal del código, y dice if estado. ¿Se acuerdan cómo es lenguaje C? If estado es lo mismo que decir estado es igual a high. Es lo mismo que decir estado es igual a 1 o estado es igual a high. Es lo mismo, pero en la forma que se maneja en el lenguaje C, esto es, en el if siempre entra cada vez que es true o es valor 1. Entonces estado es el valor 1 y va a entrar aquí. Allá tenemos una de las primeras condiciones. Si lo que yo estoy haciendo es pulsar una vez el pulsador, entonces estado va a tener 1 y va a entrar acá. Pero además de eso tiene otra restricción, que esta que vienen aquí. Y este es el AND del lenguaje C. Y dice, si estado es igual a 1 y no es anterior, entonces va a entrar. Fíjense que anterior tiene un valor 0 aquí. Por eso es que es importante definir con un valor 0, porque si yo le pongo un valor 1 acá, va a hacer cualquier cosa, o sea, va a ser al revés de lo que yo necesito. Entonces, este va a negar el valor 0. Imagínense que va a entrar acá con un valor 0 y este símbolo que tienen acá es la negación. Entonces, en vez de un 0 va a entrar con un valor 1 la primera vez. Entonces va a entrar aquí dentro de este if. Y acá lo que va a hacer es intercambiar, es lo que hay en intercambiar negado. Entonces, si acá en intercambiar tiene un valor 0 que es apagado, entonces les cambias acá por un valor positivo. Entonces, esto se cambia por un valor positivo. Y lo que nosotros vamos a hacer prender es
en el digital write es el valor que está en intercambiar. Entonces, por eso se llama intercambiar, porque va a cambiar de 0 a 1. Como estaba apagado y yo pulso en este momento, entonces ahora intercambiar va a cambiar de 0 a 1. Y lo que yo voy a hacer es digital write, el LED que tengo acá seleccionado, voy a enviar un valor 1 y al enviar un valor 1 se va a encender eso. Entonces hago eso, enciendo ahí y luego vuelvo a cargar aquí después de intercambiar eso que está acá y espero un tiempo por si yo siga presionando. Entonces espero acá un tiempito de 10 milisegundos y luego mi estado que es actual ahora cambio a mi estado anterior y mi estado que tiene ahora tiene un valor 1. Entonces cargo un valor 1, prendo, en ese momento prendo. Esto puede ir ahí en esa posición o directamente muevo acá abajo. Entonces esto también podría haber colocado acá sin problema. Y borro acá, no hay problema de eso, es solamente orden de cómo yo estoy queriendo colocar. Entonces acá en ese momento, luego de intercambiar, prendo el LED y luego guardo el estado que tenía en ese momento en un estado anterior. Y acuérdense que entró apagado, o sea que estado anterior entró como apagado y entró acá y intercambió. Pero salvo de ahora, al terminar aquí, estado va a tener 1. Atiendan eso, que estado anterior va a tener un valor 1. Y me voy aquí de vuelta, porque el estado anterior que yo estaba haciendo era pulsado aquí, estaba pulsando y se cambió a un estado 1. Ahora entro aquí y este estado, ahora no sé cuál es el estado. Supónganse que yo siga manteniendo pulsado aquí, entonces viene estado 1, va a entrar acá por este estado 1, va a querer entrar, pero tienen esta restricción y dice no anterior. Entonces estado es igual a 1 y estado anterior negado. Entonces y no anterior y no estado anterior. Entonces estado anterior tiene un valor 1 porque acá asignamos 1. Entonces estado anterior tiene un valor 1. Negando eso, la negación de eso da un valor 0 y por el if no puede entrar un valor 0. Entonces va a saltar esto y no se va a prender el LED. Entonces así va a funcionar cuando tienen un pulsador. Solamente cuando vuelvan a presionar esto, ahí en ese momento se va a intercambiar porque el valor va a estar en 0. Esto va a estar en 0, igual que en esta condición inicial estaba en 0 y ahí sí va a entrar otra vez. Entonces voy a iniciar para que podamos ver. Bueno, entonces vamos a ver otra vez. Entonces cuando yo pulso acá la primera vez, esto está todo 0 y cuando está 0 entra aquí por 1 y acá por 0, invierte ese 0 y entra en 1, hace el intercambio y siempre intercambiar va a estar, porque intercambiar solamente se cambia, cuando entra acá dentro de este if. Solo este código se ejecuta aquí cuando se entra dentro de ese if. Entonces intercambiar siempre va a ser valor 1 mientras yo no presiono esto, porque mi estado anterior siempre va a ser
1 en este caso. O sea, mi valor de intercambiar siempre va a estar en ese valor. Y cuando vuelvo a presionar, esto se va a apagar. Eso es lo que se puede quitar como conclusión de este código. ¿Qué es lo que hace? Por último, nos queda ver algo que está aquí. Y imagínense, este código que está acá hace casi lo mismo, pero utiliza una variable que se llama estado también. Y vean la diferencia de este código con respecto al otro. Esto se puede usar, por ejemplo, cuando están haciendo con Arduino una alarma. Y imagínense que tienen conectado, en este caso les quiero simular como si fuera que tengan una alarma de gas, una pérdida de gas, y van a llamar por teléfono, o van a discar, o van a tener un módulo que se conecta con el Arduino para que haga una llamada telefónica y avise que hay problema de gas, o que emita un mensaje de texto. Y eso es lo que vamos a simular aquí en este ejemplo, pero con pulsador. En vez de tener el sensor de gas conectado, vamos a hacer que el pulsador sea nuestra alarma. Y tenemos estas definiciones. INT LED igual a 2. Entonces, en el pin 2 está conectado el LED. Y el pulsador está en el 12, como en el ejemplo anterior, en el 12. Definimos una variable de estado que es la misma variable de estado que tenemos. Y acá colocamos el pulsador de input y el LED de output como siempre. Y inicializamos el puerto serie 9600 para comunicarnos. En este caso vamos a imprimir algo en el puerto serie que diga alarma de gas. Entonces eso es lo que se va a hacer. Pero quiero mostrarles este código para ver si se entiende. Vamos a definir una variable val que va a tener nuestra lectura del estado del pulsador. Del estado al pulsador. Y va a entrar acá si val es 1 o es high. Entonces entra ahí. Y hace esto que está acá. Y pregunta si estado es low. Entonces nosotros originalmente definimos estado low. Y hacemos que el estado sea 0 entonces ahí. Y si es estado low, entonces si es estado low, entonces se va a activar la alarma. Entonces ahí yo emito la alarma y envío el mensaje. Dice alerta de gas. Y prendo el LED y espero un tiempo. Y luego cambio este estado por high porque ya entró. Ya entró en high. ¿Está bien ahí? Entonces entró el estado en high. Y se queda el valor de estado con valor de high. Y por él no se ejecuta acá en esta parte. Y entra otra vez. Aquí vuelve a leer. Volvemos a leer el estado. Y vamos a suponer que esté apagado. Si está apagado, entonces val va por el else y pregunta si estado es high. Si fue high, entonces apagamos el LED, esperamos un tiempo y luego ponemos este estado de vuelta en 0. Esto es parecido al que estábamos viendo, la secuencia de esta. Pero imagínense esta secuencia que les voy a mostrar ahora de ejecución. Estoy en 0, ahora aprieto el botón. Entonces al apretar el botón, el valor de val va a ser 1. Entra en high. Y mi estado casualmente ahora está en low otra vez. Vuelvo a activar la alarma. Activo mi estado en high. Y salgo. Y imagínense que sigo teniendo la alarma activa. Entonces es como que yo siga manteniendo el pulsador pulsado o mi alarma sigue activa. Entonces vuelvo a leer acá y evidentemente val va a tener un valor de 1 porque está activo todavía.
y pregunto, ¿vale high? Pregunta ahí si este vale high, sí es high. Entonces pregunta acá, ¿el estado es low? No, no es low porque estaba activado. Había entrado en esta recientemente y había colocado en high. Entonces no se va a ejecutar acá, va a saltar esto y no va a ejecutarse esto. Entonces va a entrar otra vez aquí. Voy a estar otra vez leyendo, sigue estando en high acá. Vuelve a preguntar acá si el valor que está es high y luego vuelvo a preguntar si el valor es low. No es low porque sigue siendo high. Y así, nunca va a volver a entrar. ¿Esto qué nos asegura? Nos asegura que se ejecute una sola vez las alarmas. Porque imagínense, vamos a ver, les doy un ejemplo. Ustedes contratan, por ejemplo, a un servicio de Prosegur y tienen una cancha de tenis en su casa o un vecino que tiene una cancha de tenis y ustedes tienen colocado una alarma en su casa y por casualidad el gato o el vecino tiró su pelota de tenis dentro del patio de ustedes y activó la alarma. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? La empresa va a hacer una llamada telefónica o va a activar la alarma y eso va a estar al centro de control de la empresa y les va a avisar que probablemente hay una alarma dentro de la casa. Pero si esto fuera una llamada telefónica y no tuviera este control, a la empresa le va a llegar 1000 veces, mientras esté sonando la alarma en todo ese momento, le va a llegar mensaje de texto. O la misma cosa que si hacen ustedes una aplicación, les va a llegar 1000 veces mensaje de texto y le va a llenar el casillero de su correo o de sus mensajes, se le va a llenar el buzón si les envían 1000 veces. Entonces, para asegurarse eso, sirve este algoritmo. Entonces solamente entra una vez hasta que cambie de estado y ahí recién vuelve a entrar. Entonces significa que mientras esté activo la alarma solamente va a enviar una sola vez el mensaje, pero ustedes pueden igual continuar con el sonido de la alarma, puede seguir funcionando hasta que venga alguien, pero se aseguran de que solamente este mensaje de alarma se emita una sola vez. Para que puedan ver eso, voy a activar el monitor serie y vamos a ver cómo queda. Pero, a ver, no me entra todo el código y voy a tener que mover. Ahora voy a activar el código. Ahí ya se ve. Fíjense, aprieto una sola vez y él me envía esta alarma de gas y se apagó otra vez el LED. Envío otra vez, pero ¿qué pasa ahora si mantengo apretado? Fíjense que se va a mantener el LED activo. Acá hay tres de la alarma. Ahora mantengo prendido. Aquí estoy pulsando todavía el botón. Se activó más uno de la alarma y esto está activo. Entonces este código sirve para eso, sirve para que entre solamente una vez. Significa que si usted tiene una sirena acá, la sirena va a estar funcionando mientras no venga la empresa a desconectar la sirena, pero ya se envió un mensaje de alarma a la central para que ellos puedan solucionar el problema. Para eso sirve este código. Si no tuviera este código, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto. Se va a llenar de mensajes la central y no se va a poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, lo que tienen que hacer es, en este caso, si lo van a desarrollar con Arduino, es utilizar este código. Estos códigos están ahí para que ustedes puedan ver en la clase. Acá yo les dejé el enlace. Esta es la práctica con pulsadores normales. Esta es con retención, que es la que vimos en la segunda parte. Y esta es la que estamos viendo ahora con retención. La que primero vimos, esta de pulsadores, y luego vimos la de interruptor, y la que estamos viendo es con retención.
Yo les dejo aquí los enlaces para que ustedes vean el código y puedan probar. Entonces, y entender un poco cómo se hace este código. Entonces, eso es lo que les estoy dejando ahí para que prueben. Y para que puedan ver que al presionar una vez y seguir manteniendo presionado, solamente se envía una vez el mensaje. Lo que me faltó mostrarle es el código que eh, este es el código que me faltó mostrarle, cómo construir este para mostrar a ustedes la alarma. Entonces, este evidentemente usa otro código para activar una alarma de mensajes, y les voy a mostrar un ratito si es que tengo ahora mi código Arduino. Les muestro que es casi igual lo que se va a colocar si es que ustedes tienen un dispositivo para conectar a eso. Entonces voy a definir void alarma y le voy a pasar un char asterisco, que es una cadena de caracteres, y le voy a meter esa cadena de caracteres al serial.println para que les imprima aquí en el monitor serial. Espérenme un ratito, les busco el código a ver si encuentro ese código. Este es el código Arduino y les quiero mostrar eso mismo con lo que es si ustedes van a enviar un mensaje por una alarma. Fíjense que es el mismo código, with alarma char mensaje, pero en este caso hay un componente que se llama SYN900, y este lo que envía es un comando y envía a un número de teléfono un mensaje. Entonces yo simplifiqué nomás el código, pero este código ustedes pueden usar para enviar un mensaje de texto. Lo que hace este es disca este número telefónico y luego envía un mensaje que es muy parecido. Entonces defino esto, yo envío ese mensaje y eso se recibe y se envía al celular. Se envía al celular que está figurando acá. Eso es lo que hace. Y el código que utilicé, evidentemente, es el que le estoy mostrando. A ver, el mismo código que estoy usando acá es el mismo código que le estoy mostrando con el pulsador. Este se llama detectar humo, que es lo mismo que detectar gas. Si sensor detector es high, entonces entra ese valor y voy a leer ese valor que está ahí y utilizo una variable estado. Si la variable es low, entonces acá pongo alarma de gas, verifique por favor, y si no, le cambio de estado por high. Entonces es lo mismo, acá tengo que cambiar el estado, bajo esto para mostrarle. Entonces smoke state pongo high, y por el otro caso, si es high pongo low. Es el mismo caso del otro. Entonces le quería mostrar que estos mismos códigos se pueden usar con esta tarjeta que se llama SYN900, y con el SYN900 se puede hacer llamadas telefónicas. Si tengo acá el gráfico, les muestro un poco el gráfico del SYN900 para que puedan ver cómo es la tarjeta del SYN900. Esta es la tarjeta del SYN900, el módulo SYN900, y acá tienen las formas que se pueden conectar al Arduino, a este Arduino, y con esta placa que está acá es la que se puede hacer ese ejemplo que les estoy mostrando ahí.
Acá hay una serie de componentes. Este es el detector de humo, el que tienen aquí. Y estos son los pines que tienen para conectarse al Arduino. Entonces se conecta 5 voltios GND, uno que puede ser a un pin digital del Arduino y otro al pin analógico, que vamos a ver en otra clase la diferencia entre estos dos. Este es el módulo del sensor de gas o de humo, y lo que quería irme es a mostrarles dónde está el módulo SIN 900. Este es el módulo SIN 900, este, y este sirve para comunicar. Acá se le coloca una tarjeta de celular y hace llamadas o hace mensajes. Esta es una versión de 3G, entonces algunos son de 3G y otros en 2G. La mayoría de las más comunes son las de 2G, pero con las de 2G también ya se puede hacer comunicaciones. Ustedes saben que actualmente tenemos 4G, pero las telefónicas siempre mantienen la compatibilidad por abajo. Entonces siempre funciona 2G, 3G y 4G juntas en la misma antena de celular. Estas son generalmente más de 2G y se llama módulo SIN 900. Así se lo conoce, SIN 900G, PRS, GSM. Esas son las de segunda clase más o menos. Entonces son las de segunda generación, que son 2G. Después vinieron, evidentemente, la 3G hace unos años, y hoy tenemos la 4G. Y hoy en día en otros países tienen la de 5G y se habla de 6G. Cuando tus antenas que están en 4G no se puede comunicar en 4G, baja a 3G, y cuando no se puede comunicar en 3G, baja a 2G. Estas son de 2G, entonces se comunican a 2G con una empresa de celular. Entonces es eso. Y esas son cosas que se pueden conectar con el Arduino y ir teniendo como apoyo de todos los proyectos que se pueden hacer con Arduino. Bueno, entonces este es un código que tienen ahí para ver. Acá tienen la explicación de eso, que básicamente es lo que les estuve mostrando en la clase. Y ahí tienen el código fuente de cómo hace, y la explicación de lo que van a desarrollar. Bueno, y eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, hasta acá nuestra clase de hoy. Y voy a ver un poco qué es la tarea. A ver esta semana cuál es la tarea. Esta semana tienen cuestionario, y tienen cuestionario acerca del funcionamiento de lo que es esto. Entonces van a hacer una pequeña lectura de esto antes de poder dar el examen, o sea, dar el cuestionario. Van a responder esto y luego va a terminar la tarea con eso. Entonces siempre tienen apoyo este material para poder venir con esto y hacer las preguntas. Evidentemente, como todas las tareas, tiene 2 puntos, y eso es lo que vamos a ver entonces. Lo más importante, lo que tienen que leer es que es pull up y que es pull up y pull down. Ya saben, pull up es iniciar encendido cualquier dispositivo que está conectado, y pull down tiene que presionar para que o inicie apagado. Eso es la diferencia entre ambos. Pull up, como dice su nombre, inicia prendido, y pull down tiene que iniciar apagado. Entonces
este inicia apagado y este inicia, no digo, este inicia apagado y este inicia prendido. Y después, otra cosa que es importante, los valores que tienen high y low, que pueden ser 0 y 1 aquí. Este valor que es 1 high y este valor que es 0 o low. Acá sigue explicando eso. Y después la sentencia que vimos y las clases pasadas, que es pin mode, que sirve para inicializar un puerto que sea de entrada-salida. Y la sentencia que vimos hoy, que es digital read, y lo que sirve para leer una entrada digital, como dice acá su nombre. Sirve para leer una entrada digital. Y digital write sirve para quitar valores en la salida. Entonces imprime esos valores en la salida. Hay otra cosa que me olvidé, no les dije. Nosotros vimos en los ejemplos algunos delay. Voy a ver si tengo todavía activo para mostrarles. En cualquiera de los ejemplos yo les puse acá un delay luego de prenderse. Yo prendo el LED y luego colocar un delay. Eso es lo que no les mostré a ustedes lo que significa. Lo que pasa es que estos pulsadores son chapitas y estas son de mala calidad. Solo se construyen de esa forma y estas chapitas vibran cuando se los presiona. Entonces a ese efecto de rebote que tiene esas chapitas es lo que se le llama efecto rebote. Entonces hay varias formas de eliminar rebote. Una forma de eliminar rebote es colocando un pequeño retardo. Entonces tarda entre un periodo cuando vibra la chapa hasta que deje de vibrar. Entonces esa es una forma de eliminar el rebote. Acá les dice cuáles son las condiciones que se generan cuando hay un rebote y cómo se elimina eso. Dice, en este ejemplo se muestra la forma de eliminar el rebote de una entrada, lo que significa que la comprobación de 2 veces es de corto periodo de tiempo para asegurarse de que definitivamente se presiona. Entonces, cuando ustedes presionan el botón o el pulsador, entonces tiende a vibrar esas chapitas. ¿Cómo se puede hacer? Se puede suprimir ese colocando un pequeño retardo. Esa es una forma de los que se puede eliminar. Entonces, sin la supresión de los rebotes al pulsar el botón una vez, puede parecer que el código como múltiples prensas, dice. Entonces, eso significa que lo que va a hacer es prenderse y apagarse. Va a titilar el LED. Entonces se va a prender y apagar porque vibran las chapitas. Es como que se apaguen y prendan muchas veces. ¿Qué se puede hacer? Uno de ellos colocando la función delay y otro es otra función que se llama milips, que es lo mismo, que es muy parecido a la función delay y sirve para realizar un seguimiento de varias veces que se pulsa el botón. Entonces, en cualquier código que ven de la ejecución, me voy hasta un código que está acá, por ejemplo, y yo quiero eliminar el rebote. Lo que tengo que hacer es agregarle acá esta sentencia: delay por un periodo de tiempo. Eso. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Ejemplo, voy a ver si me voy en otro código que está ahí. Acá está, justamente aquí está. Voy a detener esto que está acá. Es un poco lento por la comunicación de internet, no me deja cortar rápido, pero yo les voy a mostrar nomás directamente.
yo enciendo mi LED y luego espero un periodo de tiempo. Y es agregando este delay lo que estoy eliminando el rebote. Eso es el proceso de la eliminación del rebote. O si no, lo que hace es esto. Va a hacer un parpadeo cada vez que yo tengo presionado eso, si no tiene este delay. Eso es lo que va a hacer. Bueno, y es esto entonces la clase de hoy. Nos encontramos la próxima semana. A ver, tenemos examen, tenemos para que vaya adelantando ya eso. Esta semana voy a corregir todos los trabajos y le voy a dejar las notas. Y examen tenemos, a ver, el examen tenemos 20 de abril, entonces tenemos una clase más. Tenemos dos clases más todavía, entonces tenemos la del martes 6. Hoy hicimos esta clase, la del 30 de marzo. Tenemos una clase más 6 de abril y otra clase, la de 13 de abril, y después de eso para el 20 tenemos el examen. Es poco para tener en cuenta, entonces tenemos una tarea de repaso que evidentemente vamos a dar más repaso para tener ahí, y yo ya les dejo dentro de esta semana de repaso, ya les dejo también qué es lo que van a estudiar para tener en cuenta qué es lo que tienen que estudiar. Entonces tenemos más o menos el 13 clase y otra el 6 y luego viene el examen. Entonces, para tener en cuenta que tenemos dos clases más y el examen. Y esa semana última no vamos a tener una tarea puntuada, por lo que va a ser una tarea de repaso. Entonces es eso. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase y muchas gracias. Estoy grabando la clase para poder tener ahí disponible.